Muy buenas noches, hermanos. Llega el frío y como que nos quejamos del frío, ¿verdad? Llega el calor y quejamos un poco del calor. En realidad, el ser humano, ¿verdad?, es la persona más adaptable, o por lo menos cambia las condiciones de su entorno para poder habitar. La otra vez estaba viendo, les comentaba esto acerca de que cómo las personas se adaptan al frío, ¿verdad? Y vemos a gente en los países que son realmente fríos. No me imagino una temperatura de 57 grados bajo cero, que son los países, de verdad, más al norte y al sur de nuestro mundo. Se ven muy bonitos los paisajes, pero se ven muy bonitos de lejos. Yo creo que ninguno de nosotros aguantaría por allá, ¿verdad? Mejor lo vemos por televisión. Estamos viendo, recuerden, que las crónicas de la vida de Pablo en el libro de Hechos, así que pueden situarse en el libro de Hechos con toda confianza. Y estaremos partiendo del capítulo número 23. Partiendo del capítulo número 23. Pablo fue un viajero, no solamente desde el tiempo en que él decidió, ¿verdad?, obedecer al Señor y yendo a los gentiles, sino desde antes. Conocía bastante territorio, hablaba varias lenguas, tenía credenciales romanas y credenciales judías, era una persona muy capaz en el sentido de preparación. Era una persona que sabía tener contentamiento en las malas y en las buenas. Pero lo que sucedió después de su tercer viaje misionero, yo creo que no era algo que él hubiera previsto. El viajar como preso. El tener que ser llevado en contra de su voluntad, pero no en contra de la voluntad de Dios, porque Dios lo llevaría a Roma, como le había dicho. Que le era necesario llevar a Pablo a Roma, no bajo las circunstancias que Pablo quería. Él tenía un deseo ferviente por ir a Roma porque sabía que allá había una congregación fuerte, cristiana, de las primeras iglesias. A esas iglesias, ¿verdad?, que a veces se les llama la cristiandad primitiva o la iglesia primitiva, pero también se les da otro nombre, las iglesias de los santos padres, y no estoy haciendo alusión a ninguna otra religión, ¿verdad?, sino así se les llamaba. ¿Por qué? Porque fueron los iniciadores y precursores de las iglesias fundadas por los apóstoles, es decir, fueron los discípulos de los apóstoles. De hecho, hay una referencia, ¿verdad?, de los historiadores de ese tiempo. Josefo es uno de ellos, en el cual hace referencia a cómo la iglesia precisamente tenía sus cultos de adoración, sobre todo en las regiones donde había persecución, en cavernas, en casas que estaban solamente alumbradas por lámparas, que estoy hablando de lámparas o velas, ¿verdad?, hechas con productos de animales, ya sea aceite, ya sea cebo, y se reunían ahí. Ellos no viajaban con Biblias, porque las Biblias no existían todavía, pero sin embargo, llevaban las escrituras en su corazón porque eran enseñados, y dice la palabra de Dios que ellos ponían toda la atención. No importaba, en realidad, ¿verdad?, las inclemencias del tiempo, no importaban en realidad las distancias. Ellos se reunían domingo tras domingo. En algunos lugares lo seguían haciendo el sábado, porque sobre todo cuando eran convertidos judíos, seguían reuniéndose el sábado. Y no se hacía una diferenciación en realidad. Pablo nos habla acerca de esto con respecto a que
no debemos hacer diferencia, ¿verdad?, entre día de reposo o un día de reposo, siempre y cuando vaya uno dispuesto del corazón. Nosotros nos reunimos los domingos precisamente porque entendemos por las Escrituras que fue el domingo que el Señor resucitó. Es un recordatorio para el Pablo de la victoria que tuvo sobre la muerte. Así que Pablo, ¿verdad?, este personaje del cual estamos hablando, tuvo que defenderse en varias ocasiones. Se defendió de las acusaciones que tuvo, ¿verdad?, precisamente acerca de lo que le enseñaban los gentiles, y tuvo que ir a Jerusalén delante de la iglesia, y entonces hubo un acuerdo de qué eran las cosas que deberían de guardar los gentiles. Vamos a decir, así fue su primer defensa. Posteriormente vemos que él se tiene que defender, ¿verdad?, ya en Jerusalén, cuando regresa de su tercer viaje misionero, delante del concilio. Y es ese concilio, en el capítulo número 23, donde está haciendo precisamente esa defensa. Una defensa contra la acusación del Sanedrín y que encabezaba el sumo sacerdote Ananías. Es decir, era una defensa, era una acusación muy seria. Ananías representaba junto con el Sanedrín el grupo más importante del pueblo judío frente al gobierno romano. Pero sin embargo, el procónsul, ¿verdad?, hace que Pablo sea quitado de las manos de aquellos que lo querían realmente luchar, lo querían matar, acusándolo de sedición, acusándolo, ¿verdad?, de algunas anomalías, de haber metido a un gentil o llevado a un gentil al templo donde no les permitido entrar a los gentiles. Acusaciones falsas, falsos testigos. Entonces, en el versículo número 12 del capítulo 23, vemos que hay un complot. Y lo vimos la semana pasada, donde ese complot, ¿verdad?, terminamos la predicación. Donde hubo un complot de algunos judíos que se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Ese era el tamaño del odio y del rencor que le tenían. En realidad, ¿verdad?, que agarrar y decir esto era simplemente, saben que es tan nuestra urgencia de acabar con Pablo que nosotros no vamos a comer ni a beber. Sin embargo, pues no fueron cumplidas sus expectativas. Eran además una buena cantidad de hombres. Dicen que eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, estoy en el versículo 14, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como queremos o como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarles antes de que llegue. Estaban haciendo precisamente, tendiéndole una trampa para que fuera liberado, para que regresara, y en el camino lo habrían de matar. Pero ahí había un personaje desapercibido para estos judíos, un muchacho. Dice el versículo número 16, mas el hijo de la hermana de Pablo viene siendo ¿qué? Su sobrino. Oyendo hablar de la celada o de la trampa, fue y entró en la fortaleza y dio el aviso a Pablo. Seguramente pidió permiso, ¿verdad?, para poder verlo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo. La palabra centurión, ¿sabemos a qué se refiere? Sabemos que se refiere precisamente a un soldado romano que tiene a su cargo una centuria de soldados, es decir, 100 soldados a su cargo. Y entonces, ahí precisamente a él, es a quien manda llamar Pablo, o le insta al joven a que dé este aviso. El versículo 18 dice, él entonces tomándolo le llevó al tribuno, es decir, a quien habría de juzgar a Pablo. Y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablar. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido
en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le haya dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno, o tu promesa o tu mandato, entonces el tribuno despidió al joven mandando que nadie le dijese que le había dado aviso de esto. Entonces empieza precisamente la segunda defensa que va a hacer ante Pablo, pero ahí en el versículo 23 al 35 se narra precisamente de qué forma fue llevado ante Félix. Él estaba precisamente en Jerusalén, Pablo, y tienen que llevarlo a Cesarea de Filipos, donde hay precisamente un palacio de Herodes y donde allí precisamente estaría Félix, el gobernador. Es decir, estaba sobre el procónsul, era su jefe siguiente. Y vemos cómo en una escalada Pablo va precisamente teniendo acceso a los gobernantes más importantes. El procónsul, primeramente el Sanedrín, después el procónsul, después va a ser llevado ante Félix y posteriormente, ¿verdad?, a Festo y después hasta llegar hasta donde estaba el César. El César es el, vamos a decirlo así, es el gobernante más importante del Imperio Romano. El apelativo César no era su nombre, no era su nombre como actualmente. Era precisamente una identificación, así como la del faraón, o en nuestro caso como el presidente. El César era la figura más importante del Imperio Romano. En realidad lo consideraban casi como semidios. ¿De qué forma lo llevan? Bueno, el versículo 23 dice que este tribuno llamó a 2 centuriones. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. La hora tercera de la noche, ¿cuál sería? La hora primera sería a las 6 de la tarde, la hora segunda a las 9 y la hora tercera a las 12. A las 12 de la noche. Es decir, bajo total oscuridad, manda llamar a esos 2 centuriones y obviamente cuando se refiere a 200 soldados, quiere decir que a los soldados que están bajo las órdenes de estos dos soldados, estos dos, vamos a decir, los capitanes, ¿no?, o generales de la centuria. Y además da una orden más. También nos iban a acompañar 70 jinetes y 200 lanceros. Si podemos nosotros hacer una cuenta, estamos hablando que son 470 personas que iban a resguardar la vida de Pablo. ¿Saben qué tenía el procónsul, o el tribuno, mejor dicho? Ya se le había sido manifestado que Pablo era ciudadano romano. Y como ciudadano romano, no podía ser linchado o ejecutado bajo las leyes de los judíos. Solamente los romanos podían llevar en juicio a los propios romanos, acusados de diferentes causas: sedición, ¿verdad?, rebelión, atentar contra el imperio o asesinato, o las diferentes causas que se podían llevar. Y el tribuno era la primera instancia para juzgar. Posteriormente sería el gobernador. El gobernador no solamente tenía el poder legislativo, sino también el judicial. Él podía precisamente llevar a muerte a una persona y al final él tenía la última palabra y va a ser llevado delante de Félix. Entonces, es lo que sucede. Y Félix, pues, en realidad pensando en esto y no queriéndose meter en problemas, le manda una carta al gobernador. Perdón, el tribuno le manda una carta al gobernador Félix. Y dice el versículo 25, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Adulaba mucho, ¿no? Eso es la realidad, pero pues este era un requerimiento político. Claudio Lisias es precisamente el nombre del tribuno, o el representante del tribuno, al excelentísimo gobernador Félix, saludes, saludo. A este hombre, refiriéndose a Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión.
Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y termina la carta. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, es decir, Tarso, que era de Tarso de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ahora, ¿qué era importante con respecto a que era de Cilicia? Porque era una de las ciudades más importantes romanas. Requerían, vamos a decirlo así, cierto lineamiento, tenían cierta tolerancia, ¿verdad?, contra esas ciudades que en realidad no tenían problemas. El mayor problema para los romanos en ese momento era precisamente Jerusalén. Había levantamientos contra el Imperio Romano. De hecho, fue ahí en donde se hizo el levantamiento mayor, que fue en el año 70, y donde Tito, el general romano, destruye Jerusalén. Y es presentado delante de Félix. Vamos a aprender un poquito acerca de estos primeros versículos de este capítulo, que en esta defensa, ¿verdad?, Pablo precisamente va atendiendo o va defendiendo su causa. La causa que es el Evangelio, la propagación, la evangelización. Que en realidad esto era lo que hería el sentimiento judío. Hería que Pablo, ¿verdad?, predicara a Jesucristo, al cual los judíos lo consideraban, ¿verdad?, un falso profeta, lo consideraron un blasfemo, porque esa fue la causa por la cual lo llevaron a la cruz. Pero en realidad esa blasfemia era toda verdad. Él era el Hijo de Dios, Dios mismo, quien vendría a ser sacrificado por nuestros pecados. Después de que sale ahí precisamente del tribuno, tuvieron que pasar 5 días, según el versículo 1 del capítulo 24. Y pueden situar sus miradas ahí. 5 días después, dice que descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos de un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. ¿Por qué surgió esto? Porque precisamente Claudio Lisias manda a Pablo, ¿verdad?, delante de Félix, y además dice que él insta a los judíos que la acusan a que vayan a sostener su acusación hasta Cesarea de Filipos. Ananías, el sumo sacerdote, va junto con algunos otros ancianos, algunos de los ancianos. Aquí la palabra anciano no se refiere a los pastores, sino se refiere a los rabinos que constituían el concilio, ¿verdad?, del Sanedrín. Es decir, los más fuertes religiosos que le acompañan a Ananías. Pero contratan a un orador llamado Tértulo. Orador, en realidad también se puede decir un abogado. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: ¿quién fue llamado? Precisamente Pablo, ahí en esa sala de juicio. Y Tértulo comienza a acusarle. Pero aquí vemos parte precisamente de las acusaciones. El comparecer delante de él precisamente requería una introducción, ¿verdad?, un poco de adoración, para poder ganar el favor precisamente de quién, de Félix. Dice el versículo número 2 en su siguiente parte, en la parte B. Y estas son las palabras de Tértulo. Dice: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, y por ejemplo hablamos acerca del censo que se generó en el tiempo de que Jesucristo había de nacer,
Claudio, siendo gobernador, mandó hacer un censo, por eso es que tuvo que viajar María y José de su ciudad de Nazaret a Belén. Ese censo, ¿verdad?, simplemente aparece ahí como una referencia. Pero en ocasiones, ¿verdad?, tenemos que recurrir a algunos estudios que se le llaman extrabíblicos. ¿Qué son esas referencias extrabíblicas? Son referencias de historiadores. Los más cercanos, ¿verdad?, estamos hablando del tiempo de los apóstoles o posteriores, después del año 100, son los más cercanos y los que tienen referencias más certeras, como Josefo. Nos habla precisamente de la personalidad de Félix. En realidad, ningún gobernante del Imperio Romano se les puede catalogar como justos. Ellos hacían lo que querían, siempre tratando de agradar a César, siempre tratando de mantener el orden en las ciudades. ¿A costa de qué? A costa precisamente de corruptelas, a costa de sometimiento hacia las diferentes ciudades o las diferentes culturas que han sido sometidas. Y Félix no es la excepción. Así que, recurriendo precisamente a estas fuentes, sabemos que Félix, en primer lugar, ¿verdad?, era una persona que en este momento que está con Pablo y se va a dar el nombre de su esposa, era su tercera esposa, una joven de 20 años, la cual había sido esposa, o vamos a decirlo, esposa del hermano de Herodes II, aquel que mandó matar a Santiago. Y que no era una persona feliz que se distinguiera por su buen juicio o por su buena disposición al gobernar. Era una persona corrupta, y lo vamos a ver que al final de este capítulo 24, lo que está esperando después de 2 años de tener encarcelado a Pablo en un encarcelamiento domiciliario, espera que Pablo le dé dinero para poder liberarlo. Entonces no podemos pensar que era una persona realmente honesta. Así que el título, cuando se refiere a él, pues sí es una adoración basada precisamente en cuestiones que incluso ni siquiera le reconocían a Félix. ¿Como cuáles? Como debido a ti gozamos de gran paz. Para este tiempo ya estamos muy cerca del año 60 después de Cristo. Ya hay revueltas en todo Jerusalén por el trato que se le da precisamente a los judíos de parte del Imperio Romano. No había una paz en realidad en todo el término de la palabra, pero aquí simplemente lo adula de esa forma. Y además dice, muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Y continúa hablando acerca de esto y dice que este Félix puede ser recibido en cualquier lugar, en cualquier tiempo, ¿verdad?, con aplausos y con toda gratitud. Pero da precisamente cabida después de esta presentación a la acusación que aparece en el versículo número 5. Dice así, esta es la acusación. Porque hemos hallado que este hombre es, ¿qué? Una plaga. Este hombre es una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Para ese momento, en Nazaret, también ya se había levantado un movimiento anti-romano. Y lo tratan de enlazar a Pablo. Ahora, las instancias allá también no son muy cercanas. Y cualquier acusación podía haber sido tomada como verdad. Y ellos aprovechan de las situaciones que están en el medio social para acusar a Pablo de que es una persona que se encarga de levantar rebeliones contra los judíos, o tomando también en cuenta a los judíos, pero hacia el Imperio Romano. En realidad, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, también incluso, ¿verdad?, lo quisieron acusar delante de Poncio Pilato, de Pablo, como siendo un revoltoso. Pero eran acusaciones falsas, tuvieron que llevar falsos testigos, y en este caso están precisamente presentando falsas acusaciones. Y este hombre, que es una plaga, refiriéndose a Pablo, así lo identifican como promotor de sediciones. Y además, ¿verdad?, lo vinculan con la secta de los nazarenos. Pablo no tenía nada que ver con ninguna u otra cosa. Y además hay otra, aquí vamos a decirlo así, otra acusación. Vean cómo dice, intentó también profanar el templo. ¿Recuerdan por qué lo llevaron precisamente delante del tribuno? ¿Por qué? O más bien, el tribuno lo liberó y quisieron matarlo, porque le acusaban de llevar a un gentil al templo judío.
Ajá, y por eso es que dice intentó profanamente, pero aquí la acusación queda debilitada, porque no dice que lo llevó, sino que intentó. Es decir, ahí se debilita la acusación. Dice, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Aquí estamos hablando de que precisamente este hombre Tértulo se identifica como judío, porque él está identificándose con la ley también de él. Pero intervino el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Y dice, por eso mismo estamos aquí, ¿verdad? Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Y los judíos confirmaban diciendo, sea así todo, es decir, los ancianos que acompañaban para acusar. Y habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años, y respondió de esta forma Pablo, Ahora veamos cuál es la diferencia. La diferencia es que él no intenta adular precisamente a Félix, pero sin embargo también, como buena persona, guarda la diplomacia. Es decir, hay una defensa sin violentar la autoridad a la cual en ese momento está sometido. Habiendo dicho señor el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. ¿Qué quiere decir con buen ánimo, Pablo? No se está refiriendo a su estado en el sentido de alegre, sino que más bien se está refiriendo con verdad. Con verdad. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Fueron muy pocos días en que fue ya trasladado hasta Cesarea de Filipo. Y no me hallaron disputando con ninguno. Observen cuál es su defensa. A mí me apresaron, pero no me hallaron peleando. No me hallaron en rebelión con nadie. No estaba buscando a gente, dice, ni amotinando a la multitud. De hecho, él puede decir en su defensa, a mí me llevaron solo. A mí me llevaron solo. Dice, ni tampoco en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Esta última frase nos habla precisamente del elemento más importante en una acusación. Y este elemento se debe de conservar también en nuestras iglesias. Sobre todo, ¿verdad?, cuando se trata precisamente de alguna situación que no puede ser testimoniada o que no puede ser probada. Pablo aquí le está diciendo, esto es lo que sucedió, y recuerde, Félix, vea que no me están presentando ninguna prueba de lo que me acusan. ¿Por qué? Por esto te confieso que según el camino, referimos a qué, a su nueva fe, a los cristianos, y que según el camino, es decir, a mi fe, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de quién, de mis padres. Es una nueva fe, pero esa nueva fe es consecuencia del evangelio, vamos a decirlo así, de la ley o de lo que se referían las profecías en el Antiguo Testamento. En realidad lo que sucedió en Pablo fue una confirmación de lo que él había aprendido conforme a lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, y él se convirtió a esta fe. Pero no cambian los conceptos, no cambia Dios, no cambia nada de lo que Dios instituyó en el pueblo judío anteriormente. Porque de hecho lo confirma aquí, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Prácticamente podemos decir que Pablo estaba refiriéndose al sumo sacerdote de esta forma. Si ustedes conocieran la ley y los profetas, caerían en la misma deducción, que Cristo es el Salvador. Y el versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo, al presentar su defensa, está dando una argumentación en cuanto a lo que el mismo sumo sacerdote, el mismo Sanedrín, enseñaban en cuanto a la resurrección de los muertos y el juicio final, que va a haber un juicio de justos e injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Cuando Pablo está diciendo esto, está diciendo lo que yo predico, no es una predicación que yo me invente, no es una situación en la cual yo quiera contrapuntear los argumentos de los judíos o los contraargumentos de los gentiles. Simple y llanamente estoy hablando lo que la palabra dice. Y de esta forma no ofendo a Dios, ni tampoco es una ofensa hacia los hombres. ¿Se han preguntado por qué a veces cuando usted predica el Evangelio a las personas se sienten ofendidos? Si no son sus palabras. Si hablamos acerca de las cuestiones, acerca precisamente del homosexualismo, hablamos de algunas otras cosas que se están viendo mucho en este mundo, hablamos lo que la palabra de Dios dice, no son nuestras propias palabras, no son nuestros propios conceptos, no son nuestros argumentos. La palabra no necesita ser confirmada por argumentos humanos, ella misma se defiende. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Procurarla y predicarla tal cual es, vivirla como se presenta. Y dice el versículo número 7, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Aquí está refiriéndose quiénes fueron los primeros que le acusaron. Los judíos que venían de Asia persiguiéndole, que lo encuentran en el templo y aprovecharon, ¿verdad? Ahí le levantan una falsa acusación y ahora ellos mismos quienes llevaron a cabo esa acusación allá en Jerusalén no están presentes en Cesarea. Simplemente pasaron la batuta al sumo sacerdote. ¿Y qué se necesita para que sea un juicio justo? Que esté un testigo ocular, que esté un testigo de hecho, que haya alguien que pueda confirmar lo que él vio para que entonces la acusación sea sostenida. Y el versículo 20 dice, oigan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio, se refiere al Sanedrín, a no ser que estando entre ellos, prorrumpiendo altavoz acerca de la resurrección de los muertos, pues soy juzgado hoy por vosotros. ¿Recuerdan cuál fue su defensa? Cuando vio Pablo que había saduceos y fariseos acerca de la resurrección de los muertos, porque unos creían en la resurrección y los otros no. Dios le dio una capacidad, ¿verdad?, de inteligencia y audacia a Pablo para poder salir de cada evento, para poder salir, ¿verdad?, incluso sobre su propia defensa, con un propósito, con el propósito de llevarlo a Roma, no bajo las condiciones de Pablo, pero sí bajo las condiciones que Dios quiso someterlo. Y esas condiciones, lo vamos a ver, fueron favorables, porque usted puede decir, bueno, ¿de qué sirve Pablo que está encarcelado en el domicilio en Roma si no iba a predicar en las diferentes comunidades de ese gran país, ¿verdad?, de Italia? Bueno, pues fue desde ahí donde escribió las cartas desde la prisión, donde Dios le llevó, ¿verdad?, a poder precisamente, por medio del Espíritu Santo, inspirado por él, a tener precisamente esa, vamos a decirlo así, administrar esa situación de que el Nuevo Testamento empieza a ser conformado y así de esa forma llegar hasta nuestros días. Voy a continuar nada más, termino a la media. Dice así, versículo, ¿dónde me quedé, perdón? Versículo número 19. Dice, ahí se vieron conversar entre ti y acusarme si contra mí tienes algo. Correcto, gracias, hermano. O digan estos mismos, sellaron de mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpieran en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado por vosotros. Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Ahora, Félix oyó esas cosas, pero ¿de qué estaba bien informado? De este camino. La pregunta es cómo estaba informado. Ya el Evangelio había sido propagado casi en toda esa región, y Félix estaba interesado por ese camino por una razón, porque su esposa era judía. Él era romano casado con una esposa judía. Algunos días después, dice así, el versículo 23,
y mandó al centurión que custodiase a Pablo para que se le concediese ¿qué? Alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es lo más cercano a lo que se conoce como un arresto domiciliario, tener ciertas libertades. Pablo tenía libertades de que viniesen a visitarlo, no había problema. Pero cuando se dice que se mandó, ¿verdad?, que se custodiase a Pablo, algunos estudiosos se refieren a que él estaba atado con una cadena a un soldado, y esta cadena podía tener varios metros, de tal forma que podía moverse con cierta libertad, dormir en el mismo cuarto del soldado, en diferentes camas, o en diferentes, vamos a decirlo, si se puede referir camas, ¿verdad?, lugares para dormir y comer en la misma mesa, y estar en la misma casa, pero siempre bajo la custodia ¿de quién? De un soldado. Pablo jamás se resistió al arresto, como lo había hecho antes, no se resistía a estos arrestos. Dice el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era ¿qué? Judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo, ¿verdad?, le predicó a Félix y a Drusila, su esposa. Pero al disertar, ¿qué quiere decir? Pero al escudriñar, pero al entrar precisamente en algunos temas que no le fueron muy favorables a Félix, dice así, pero al disertar Pablo acerca de qué? De la justicia. ¿De qué abarca la justicia de Dios? Abarca el castigo eterno y la gracia inmerecida, pero también del dominio propio. ¿De qué está hablando acerca? Del carácter del cristiano. Del carácter del cristiano. Es decir, una persona que ha sido salva debe de ser formada en su carácter similar a Cristo. Y del juicio venidero, es decir, del castigo del pecado. Y obviamente del incrédulo pecador que no se ha arrepentido. ¿Y qué pasó con Félix? Félix se espantó. El aspecto romano o greco-romano, la cultura greco-romana, aunque estaba equivocada en sus aspectos idolátricos y en adorar a los dioses paganos que ellos se formaron, que ellos crearon, tenían un profundo temor de sus propios dioses. La conciencia les llevaba a tener temor de lo que ellos no conocían que vendría más allá, y Pablo, al explicárselo, simplemente tuvo miedo porque él se sabía condenado. Yo creo que entendió el evangelio, pero no se convirtió. Dice, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Si cuando tenga tiempo te voy a llamar. Esperaba también con esto, y vean cuáles eran sus intenciones de Félix. Esperaba también con esto que Pablo le diera ¿qué? Dinero para que lo soltase. Obviamente Pablo no lo hizo. Y por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Muchas veces. ¿Cuántas veces tuvo oportunidad Félix de conocer a Cristo? Yo creo que en cada oportunidad Pablo se lo presentaba. Pero al final pudo más su ambición, pudo más su posición, pudo más el mundo, la influencia del mundo sobre él. Tuvieron que pasar 2 años. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, ¿verdad?, este nuevo procónsul, este nuevo gobernante, y queriendo Félix congregarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Le encuentran similitud cuando precisamente fue puesto Jesucristo, ¿verdad?, ahí delante de los judíos que querían crucificar de verdad. ¿Y a quién soltaron? A Barrabás. Quería Pilato, ¿verdad?, soltar a Jesús. Y lo hubiera hecho si no hubiera puesto la opción. Pero dentro de los designios de Dios, yo sabía que eso iba a suceder. Para que se cumpliese el propósito de Jesús en este mundo, en esta tierra. Pablo, hermanos, Pablo es un gran ejemplo de tenacidad y de valor.
Neva un valor basado precisamente en el amor a Dios y en el amor a los semejantes. Porque quizás, ¿verdad?, él se hubiese opuesto a estarle predicando a Félix. Si me está manteniendo preso, ¿por qué predicarle? O si me están acusando los judíos, ¿por qué decirles que el camino, el cual yo predico, es lo que ellos necesitan, como lo estaba haciendo, las cuales ellos conocen? Esa es la posición correcta de un obrero de Dios al presentar el Evangelio. Independientemente, ¿verdad?, de la respuesta que se tenga de la persona o de las personas que estén escuchando el Evangelio, hay que hacerlo. En amor, con insistencia y aprovechando cada oportunidad que Dios nos otorga. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo en el cual podemos, Señor, comprender que, Padre, tú quieres, Señor, personas con la convicción, Señor, que Pablo mostró muchas veces. Él no es perfecto, nuestro estándar es nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió las mayores, Padre Santo, expectativas que Él mismo, Señor, en su divinidad, se propuso, Señor, al ir a la muerte en la cruz y salvarnos a nosotros. Sin embargo, Pablo queda como un ejemplo. No son nuestros ojos puestos en Él, pero sí en las actitudes que debemos de tener y que deben de ser dignas de ser consideradas. Te damos toda la honra y la gloria y bendecimos tu santo nombre por la palabra, Señor, revelada y que hasta nuestros días, Señor, se ha conservado como un milagro tuyo y palpable de que este Evangelio no pasará. Se mantendrá, Señor, inerrante, se mantendrá inalterable, se mantendrá, Señor, firme. Aun aunque tu iglesia sea arrebatada, las páginas de las Biblias de traducciones fieles se mantendrán como un testimonio vivo. Llegará el momento, Señor, en el que tendremos que prescindir de ellas porque estaremos delante de ti aprendiendo de ti. No harán falta en el milenio, no harán falta en la eternidad. Padre bendito, comprendemos cuánto sufrimiento, cuántas situaciones adversas tuvieron que sufrir Pablo y muchos más para que las Escrituras llegaran hasta nosotros. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por ello. Amén. Amén.